creo que se ha abierto una suerte de diagnóstico compartido en orden a que hay una crisis de legitimidad, una crisis de representación política y también una crisis a nivel de élites, que tiene que ver con el rol que las élites cumplen en cualquier proceso político. Y va más allá de la política también. Creo que ha penetrado el campo de la sociedad civil y de la economía. Bueno, y una crisis de legitimidad y representación puede ser más grave que una crisis política, porque puede importar el socavamiento muy profundo de las bases mismas del sistema político. Y hay abierto una suerte de proceso que uno no sabe hacia dónde va. De algún modo, el proceso constituyente yo creo que ha intentado abordar esa crisis de legitimidad y representación de suerte de salir por arriba en esa crisis, ¿verdad? Fijando las bases de un nuevo sistema político, de un nuevo régimen político, una forma distinta de repartir territorialmente el poder. Pero por otra parte no sabemos hoy día claramente hacia dónde va el proceso constituyente, a pesar del esfuerzo de diseño que el gobierno ha hecho, invitando a un cronograma en ese sentido. De una crisis política en que las instituciones están comprometidas, uno puede salir de la manera que tradicionalmente se ha hecho en nuestro país, o a través de soluciones pactadas o soluciones de fuerza. Sin ir más lejos, yo les quiero recordar a ustedes el pacto político al que se llegó el año 2002, que dio origen a un paquete de leyes de modernización, transparencia, a raíz de una situación muy crítica que había, ¿verdad? Y que fue salvada por la vía del pacto. También durante la transición hubo momentos críticos desde el punto de vista político que fueron salvadas por la vía de los acuerdos. Desde ese punto de vista, lo que se denotó en su minuto la democracia de los acuerdos, que de algún modo fue demonizada con posterioridad, respondió a una determinada lógica para enfrentar la transición también. Los movimientos sociales no creo que sean una alternativa desde el punto de vista de la gobernabilidad. No lo son por definición. Y la característica de los movimientos sociales es que son temporales. Son normalmente movimientos sociales en transición a formas de mayor organización o simplemente a la desaparición. Es una pregunta no fácil de responder porque el capitalismo hoy día es un capitalismo globalizado. Creo que fue una entrevista a José Mujica, el expresidente de Uruguay, que es un hombre que ha pensado la política y la economía de la izquierda siempre, que de algún modo resignadamente dice, bueno, la economía está allí y uno tiene que jugar con esa economía, que es la única economía que conocemos, que es la economía capitalista. Y yo creo que eso es así, digamos. La economía capitalista global está allí y no existe un modelo distinto de economía global. Eso no significa que no pueda haber, desde el punto de vista de la relación economía y política, un modelo de relación distinta. Y yo creo que es posible un modelo de relación distinta, en que, en definitiva, la economía se subordina a la política. Creo que es la única posibilidad de tener un sistema político democrático sólido, además, estable en el tiempo. Yo creo que el modelo de Estado que debería plasmarse en la nueva Constitución, además, es un Estado social, lo que se denomina también el Estado social y democrático de derecho, que en otros países ha tenido fórmulas con matices como el Estado de Providencia o el Estado de Bienestar. Es un modelo en que es la política la que define cuánto de público hay en la economía y cómo ese ámbito de lo público es objeto de cobertura estatal y de qué manera los privados pueden cooperar en la cobertura
estatal de esos bienes públicos. Y esto no es un descubrimiento reciente, es un descubrimiento de lo que denominamos la socialdemocracia europea de las primeras 2 décadas del siglo XX. Es cierto que después de la crisis del capitalismo financiero global del 2008, ese estado de bienestar ha también experimentado una crisis profunda, y que es una crisis financiera, que tiene que ver con el tema del empleo, el envejecimiento de la población, el tipo de cobertura de bienes públicos. Y hoy día el gran desafío de la izquierda europea y también, de algún modo, del Partido Demócrata en los Estados Unidos es repensar ese Estado social, en clave de hacerlo más eficiente, menos hiperburocrático, pero en clave de salvar el Estado social, y no de dejarse colonizar por un pensamiento único o por la variante moderna de la economía neoclásica, que es la economía neoliberal. Nuestro sistema educativo tiene desde hace mucho tiempo, de antes de las modernizaciones introducidas en dictadura, un esquema de provisión mixta, pero tuvo durante buena parte del siglo XX una provisión mixta con prevalencia pública. Y prevalencia pública no solo desde el punto de vista de la provisión, también desde el punto de vista de la regulación. Y yo creo que el gran desafío es volver a tener una educación pública en un esquema de provisión mixta, en que la provisión pública sea prevalente, de alta calidad y además laica. Creo que ahí las universidades públicas tienen un rol importante. Creo que la desmunicipalización de la educación básica y media también es clave. Ahí hay un problema no solo de recursos, sino también de gestión pública de los recursos, que yo creo que hay que cambiar radicalmente. Yo soy hijo de la escuela pública y naturalmente de la Universidad de Chile, y creo que salvar la escuela pública es salvar también una forma de hacer política republicana, en que hay igualdad política e igualdad social, en que la escuela pública es plural en su composición social, política, cultural. Por tanto, no es solo un problema de bienes públicos, no es solo de tener educación de calidad, pero educación para pobres de calidad, es tener educación de calidad para toda la sociedad. Porque la escuela pública es un punto de encuentro, de socialización cultural, de socialización política, en que los estudiantes terminan entendiendo que la educación no es un bien, terminan entendiendo que en educación el sistema educativo premia el mérito, premia el esfuerzo. Bueno, hay un concepto que es relativamente contemporáneo, que es el de bienes culturales. Y en el marco de la reivindicación de derechos económicos, sociales y culturales emerge esta noción de bienes culturales, que no está restringido a una política cultural orientada a conservar el denominado patrimonio monumental del país. Entender que la cultura es mucho más que los monumentos históricos, los monumentos nacionales, ¿eh? Tiene que ver con la creación diversa de la cultura por parte del pueblo. Y hay espacios para, naturalmente, la música, el arte callejero, que en una concepción tradicional de la cultura no tienen cabida. Y por cierto, en la concepción tradicional de los bienes culturales tampoco, que, como digo, insisto, lamentablemente se ha circunscrito a cuestiones de propiedad monumental, de patrimonio histórico, y yo creo que ese es un ámbito muy reducido de los bienes culturales. A ver, el sistema de salud operó un antes y un después con el auge, pero tenemos
casi una década de auge y creo que es momento de hacer un diagnóstico de lo que es el sistema de salud con auge. Y es un sistema que afronta problemas evidentes de cobertura, de horas médicas, de especialidades, que lo hace bien complejo de administrar. Y por otra parte, el sistema de provisión privada de salud, vía contratos de salud previsional con instituciones de salud previsional, también es un sistema que está en crisis. Es una crisis de financiamiento, de cobertura. Y me llama poderosamente la atención que el gobierno no haya logrado cuajar un acuerdo en este campo. Creo que es un tema que va a quedar pendiente, me temo. Pero que tendría que ser abordado integralmente. A ver, institucionalmente me tocó conocer bien de cerca, por razones profesionales, la primera ley en esta materia sistémica, que es la ley de base del medio ambiente. Y si uno evaluara lo que fue esa ley de principios de los 90 a hoy, tenemos un cambio muy significativo, porque tenemos una institucionalidad muy completa, compleja, e incluso un sistema judicial con tribunales especiales para resolver los conflictos. Tenemos instrumentos de política medioambiental, yo diría que de alto estándar. Y por tanto, yo creo que Chile tiene un sistema de protección de su medio ambiente muy completo. Yo creo que hay un tremendo avance en este campo. Lo que no significa que esos instrumentos operan en una realidad en que hay pasivos ambientales, y respecto de ello es poco lo que se puede hacer. Pensemos que el cierre de faenas mineras, que es un frente importante de pasivos ambientales mineros, es de reciente data, y los cierres de faenas son de alto coste. Y el gran desafío es que en una actividad que atraviesa por problemas, como es la gran minería, la minería sea capaz de afrontar en su estructura de costos los cierres de faena. Y no solo el manejo sustentable desde el punto de vista ambiental de los residuos y de los pasivos ambientales. Yo creo que ahí hay un tremendo tema. Y no olvidemos que la empresa pública Codelco es una de las principales fuentes de esos pasivos ambientales. Entonces, esta es una tarea que debe ser afrontada en la perspectiva de país y gradualmente, porque el punto de vista económico no puede ser de otra manera, digamos. No. A ver, uno de los últimos libros de Norberto Bobbio, derecha izquierda, yo creo que planteó bien el dilema, porque lo plantean después de la caída del muro de Berlín. Yo creo que el cambio de época no se produce en el 2000, sino en 1989, con la caída del muro de Berlín, y de algún modo para una parte de la izquierda eso también fue una caída del muro, una caída sobre una parte de la izquierda comunista, y por tanto hay una reformulación de la izquierda muy potente y un rearme de las izquierdas después de la caída del muro de Berlín. Es cierto que en la izquierda chilena tradicionalmente han habido durante prácticamente todo el siglo XX dos izquierdas, el Partido Comunista y el Partido Socialista, y por tanto la caída del muro de Berlín es relativa en su impacto, más bien en pese al Partido Comunista, porque además el Partido Socialista hizo su proceso de renovación histórica antes de 1989, estando buena parte del activo político del Partido Socialista en el exilio. Y por tanto yo creo que la reflexión político-ideológica de la renovación socialista al menos se hizo cargo de los cambios que el siglo XX significó en la economía capitalista, y una manera de mirar los cambios también distinta. Por tanto, no creo que haya cambiado mucho el mundo después de 1989 y después de la renovación que al menos los socialistas hicieron
respecto de qué es ser de izquierda hoy día. Y yendo a la pregunta tuya, yo entiendo que ser de izquierda hoy día es tener respuesta a los problemas relativos a la igualdad política, a la igualdad social, a la discriminación, a los temas de género, a los temas de derechos reproductivos, a los temas de pueblos indígenas y minorías excluidas o desventajadas. En un mundo más diverso que la vieja estructura de división de la sociedad en clases sociales, la izquierda y los socialistas tenemos que ser capaces de dar respuestas a ese mundo más diverso. Porque, en definitiva, ser de izquierda es estar con los de abajo. Yo no entiendo que tenga ningún sentido ser de izquierda y no entender que la posición política la define, en definitiva, estar con los excluidos, con los marginados, con los que no están en el reparto de la torta o que no reciben las migajas del reparto de la torta. Creo que ser socialista, vivir ser de izquierda, es entender que la política debe estar por encima de la economía, debe ser la política la que defina la asignación de recursos, debe ser la política la que sea capaz de conducir la economía. Y por tanto, creo que la igualdad política es clave. Es clave recuperar a la sociedad, a las clases sociales trabajadoras para la política. Desde ese punto de vista, yo quiero recordar una crítica que un grupo de profesores, uno de ellos colega del departamento, Carlos Muñoz, quien habla, le hizo al proyecto de reforma constitucional que estableció la voluntariedad del sufragio. Creo que esa reforma constitucional, impulsada en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, le hizo mucho daño al sistema político y mucho daño a la participación de los excluidos en el proceso político. Creo que tenemos que restablecer de manera urgente la obligatoriedad del sufragio como primera medida para reempoderar o empoderar a las clases populares en el proceso político. Y creo que tenemos que hacer un ejercicio autocrítico de una decisión que en su minuto se tomó con extraordinaria liviandad. Fuimos incapaces de advertir, a pesar del esfuerzo que hicimos algunos profesores, de los efectos nocivos de esa decisión. El índice de Gini lo ponía en evidencia de manera palmaria. A ver, no quiero hacer una respuesta ubicua a esta pregunta. Yo creo que la oposición tiene que cumplir su rol. El rol de oposición es un rol crítico del gobierno. Una oposición responsable debe aspirar a ser gobierno en un sistema democrático pluralista y por tanto yo entiendo que puede haber una oposición dura. Pero creo que los temas nacionales, los temas de Estado, la oposición debe estar abierta a los acuerdos. Y ese es un campo en que yo echo de menos a la oposición. En el campo específico de algunos acuerdos sustantivos. La reforma laboral la veo con preocupación. A los partidos de oposición defendiendo intereses de clase, no entendiendo que la reforma laboral es necesaria para la modernización del capitalismo y para una mayor simetría entre capital y trabajo. Y en el otro campo que yo veo con preocupación la falta de acuerdo y la visión de país es en el tema constitucional. Yo creo que en gran parte el proceso constituyente podría remover los escollos que tiene institucionales si hubiese un acuerdo generoso, amplio entre gobierno y oposición. No puede ser que sigamos siendo gobernados por una constitución que en lo sustantivo es la constitución que Pinochet nos heredó. Bueno, yo creo que hay un tema que es la perspectiva republicana. ¿Cómo reponer al ciudadano? Y digo al ciudadano de carne y hueso.
al ciudadano que se despolitizó fruto de la modernización capitalista impulsada en dictadura. Creo que es clave para empoderar a ese ciudadano de carne y hueso, el que va al supermercado, el que va a la feria, el que va por la calle, el sufragio obligatorio. Creo que es el primer paso para empoderar al ciudadano. Que Pedro, Juan y Diego entiendan que su voto vale lo mismo, ¿eh? Independientemente del lugar en que viven, del lugar en que han nacido, de los títulos profesionales que posean o no posean, y del grosor de la billetera. Pero sí, yo quiero ser majadero en esto. Creo que la izquierda debe ser capaz de sostener un discurso republicano que resitúe la igualdad política como el primer escalón para que haya igualdad social. Sin igualdad política, la izquierda no va a tener los votos para favorecer la igualdad social. No, yo había pensado en felicitarlos a ustedes por el proyecto. Para un socialista que no pertenece a ningún grupo, tendencia o fracción dentro del Partido Socialista, es realmente reconfortante. Una iniciativa como la que ustedes han impulsado, abierta, plural, con una dimensión cultural importante. Porque creo que además debemos ser capaces de encantar a los jóvenes con la política y entender que la política tiene sus claves, que los partidos tienen un rol, ¿eh? Pero que en la política también hay un nexo con la cultura que es clave. El viejo Partido Socialista tuvo ese nexo con la cultura a través de las universidades públicas. Hoy día eso está muy diluido. Yo creo que es importante reponer ese nexo con la cultura. Así que los felicito.